Muy buenas tardes, muy buen día a todos, bienvenidos. Mi nombre es Luis Simón y tengo el placer de acompañarlos el día de hoy en este evento tan importante. Muchísimas gracias por estar hoy aquí presentes en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si tuviésemos la capacidad de leer la mente de las personas que están a nuestro alrededor? Mm, A mí a veces me gustaría ser como Mel Gibson en la película esa de What Women Want, ¿no? Lo que quieren las mujeres, en donde él accidentalmente podía oír y leer lo que las mujeres pensaban. Pero bueno, no tengo esa capacidad. Lo cierto es que de alguna manera eso tiene que ver con el aprendizaje socioemocional, ese poder leer y aprender de las emociones propias y también de las emociones de otros, ¿no? Em, pero ¿qué tiene que ver esto con la educación? Se preguntarán ustedes, que es el motivo que nos trae a todos nosotros hoy aquí en este evento. Bueno, hoy vamos a explorar cómo el aprendizaje cognitivo depende del aprendizaje socioemocional. Y para esto nos acompañan hoy autoridades de toda América Latina y el Caribe, a quienes les pido que les den un gran aplauso. Está con nosotros el honorable ministro Morgan Nicolo Cuero Gaime, el honorable ministro José Mauricio Pineda y el honorable ministro Henry Ori. Y también quiero pedirles un gran aplauso para la enorme audiencia que nos está siguiendo a través de nuestras cámaras en toda América Latina y el Caribe. Para todos ustedes les pido que por favor estén muy presentes y muy en contacto enviándonos sus preguntas porque vamos a volver con esas preguntas más adelante en el evento y queremos que estén muy conectados y participando a lo largo de todo el evento que hemos preparado para ustedes. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque estamos celebrando ni más ni menos que el Día de la Educación. Así es que le damos una cálida bienvenida, ahora sí formalmente, al evento Sentir para Aprender. Aprendizaje socioemocional para ciudadanos globales. Hoy vamos a iniciar un emocionante viaje que está lleno de discursos significativos, de sesiones enriquecedoras y también de ideas accionables para moldear el futuro de la educación en nuestra región. Esto no sería posible si no contáramos con nuestros socios y así es que queremos darle un aplauso muy especial y un agradecimiento a Fundación Barqui y Comunidad Araucaria. ¿eh? No es la primera vez que ellos trabajan con nosotros y esperemos que tampoco sea la última. Es un enorme placer estar en contacto con ustedes siempre y trabajar en grupo. Nos gustaría agradecer a todos los socios tan importantes que tenemos en esta colaboración conjunta. Y ahora sí, les pido que le den un aplauso para dar la bienvenida a nuestra vicepresidente Ana María Ibáñez. Ella es la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va a brindar sus aportes al respecto. Bienvenida, Ana María. Ujú. Buenos días, estimados ministros, estimado ministro de Perú, estimado ministro de El Salvador, dear Minister of Suriname, welcome to the IDB, ministras y ministros subnacionales de la comunidad araucaria que nos acompañan, la Fundación Barsky, invitados y colegas. Gracias por acompañarnos hoy. Es el día más frío que hemos tenido en Washington en muchísimos años, entonces son unas gracias especiales por acompañarnos. Y es un gran gusto para mí darles la bienvenida a la celebración del Día de la Educación. Es un día para imaginar las posibilidades y la importancia del aprendizaje. Fui profesora universitaria por 16 años y soy una convencida del poder transformador de la educación para los estudiantes y también para nosotros, los profesores. Cuando pensamos en reformar los sistemas educativos, casi siempre lo asociamos a más inversiones en tecnología, a mejorar la calidad de la enseñanza por parte de los profesores o en el número de niños en una sala de clase.
Y esto, sin duda, es muy importante. Pero hoy estamos acá para enfocarnos en algo que también tiene un potencial transformador para nuestra educación y que debe ser parte integral de cualquier propuesta educativa en América Latina y el Caribe: el aprendizaje socioemocional. Esto nos enseña a fortalecer nuestras habilidades blandas, como las comunicaciones, la creatividad, el trabajo en equipo y la empatía, entre otros. ¿Y por qué transformador? Quiero darles 4 ejemplos: la seguridad ciudadana, la calidad del aprendizaje y desarrollo de habilidades cognitivas, la salud y el bienestar mental, y la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Y déjenme desarrollar un poco cada uno de estos. En seguridad ciudadana, ustedes saben que nuestra región tiene más crimen y violencia que cualquier otra región del mundo. La escuela es un espacio central para fomentar habilidades socioemocionales que pueden ayudar a prevenir la violencia. Nuestras escuelas pueden promover la resolución pacífica de conflictos. Pueden construir una cultura de convivencia y respeto desde una edad temprana, desde cuando los niños están muy jóvenes, contribuyendo así a la formación de sociedades más prósperas, sociedades más seguras, sociedades más pacíficas. El segundo ejemplo es la calidad del aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Todos aquí presentes saben que la región enfrenta una profunda crisis de aprendizaje y las estadísticas son contundentes. 3 de cada 4 estudiantes tienen un bajo desempeño en matemáticas y 1 de cada 2 en lectura. En promedio, la región está rezagada 5 años respecto a los países más desarrollados agrupados en la OCDE. Sabemos por los avances en neurociencias que las habilidades no son dimensiones separadas. No tenemos las habilidades cognitivas acá y las socioemocionales separadas. Tienen una relación dinámica entre sí. James Heckman, el premio Nobel de Economía, uno de los premios Nobel de Economía, demostró que las habilidades socioemocionales son fundamentales para el éxito escolar y a menudo igual o más importantes que la capacidad cognitiva reflejada en el coeficiente intelectual. Es necesario entonces que tengamos un enfoque educativo integral, que no solo se concentre en el desarrollo de habilidades cognitivas, como el lenguaje o como las matemáticas, sino también en el desarrollo socioemocional de cada uno de nuestros estudiantes. Es decir, si realmente queremos cerrar estas brechas de aprendizaje a las que acabo de referirme, tenemos que abordar las soluciones integrando desde el inicio el aprendizaje socioemocional. El tercer ejemplo es la salud mental y el bienestar de los estudiantes. Cuando vemos de nuevo las estadísticas, 1 de cada 7 jóvenes en el mundo sufre síntomas de malestar como ansiedad, depresión, insomnio y nerviosismo. En la región, un estudio reciente del BID confirma que en el entorno escolar, un 60% de los estudiantes de la región han sufrido alguna forma de cibervictimización en la última semana. Entre los docentes, más de un 40% dice sentirse triste, sin apetito o con insomnio. Y estos datos son preocupantes, por supuesto, por sí solos. Y también lo son por sus implicaciones en el aprendizaje. Los estudiantes no pueden aprender ni desarrollarse emocionalmente cuando se sienten inseguros, están expuestos a un acoso y están expuestos a comportamientos tóxicos. Del mismo modo, un profesor desmotivado y estresado no puede enseñar bien, no se puede conectar con los estudiantes y no puede transmitir la pasión por el aprendizaje que un profesor debe transmitir. Una educación de calidad se construye sobre una cultura escolar fundamentada en el respeto, la empatía y la inclusión, donde estudiantes y docentes se sienten seguros, valorados y apoyados. El cuarto ejemplo que les quiero dar es la importancia del fortalecimiento de las habilidades blandas en la transición de la escuela al mundo laboral. De nuevo, la evidencia ya es muy contundente. Las habilidades blandas son muy importantes para un buen desempeño laboral. Y para esto necesitamos tener un mayor desarrollo socioemocional desde la infancia. ¿Y cómo lo hacemos? Pasemos entonces del diagnóstico a la práctica. ¿Qué tienen que hacer los sistemas educativos para desarrollar estas habilidades socioemocionales de niños, niñas y jóvenes?
Un metaanálisis de 213 programas de educación socioemocional en distintas edades y distintos entornos educativos encontró que producían un incremento del 11% en el rendimiento académico. Esta cifra no es menor. Y los resultados del estudio son contundentes. Los docentes son la clave para garantizar este efecto. Cuando los docentes adoptan prácticas de educación en el aula, de educación socioemocional en el aula, el impacto es mucho mayor que cuando lo hacen otras personas o se aplica por fuera de la clase. El rol del docente y del educador es entonces fundamental. Déjenme darles un ejemplo en el cual hemos estado involucrados. Sanar para Crecer, que fue desarrollado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que busca mejorar la salud mental de los educadores. Este programa fue evaluado por el BID y por Innovation for Poverty Action. Y los resultados son muy interesantes. Muestran un impacto positivo del programa en la autorregulación y la conciencia social de los estudiantes. Y la evaluación además encontró que Sanar para Crecer fue efectivo para mejorar la capacidad de los educadores de primera infancia en gestionar sus emociones, ayudar a los niños a regular las suyas y reconocer las emociones de los demás. Hoy, en el Día de la Educación, queremos reflexionar sobre cómo podemos integrar de manera efectiva el desarrollo socioemocional de niñas, niños y jóvenes en los sistemas educativos de la región. Vamos a escuchar expertos sobre qué funciona y cómo lo podemos medir. También compartiremos algunas iniciativas que estamos desarrollando y que hemos desarrollado en el BID, como la plataforma CLIC, que prioriza el desarrollo de estas habilidades y ayudan a los jóvenes a visibilizarlas en el mercado laboral. El aprendizaje socioemocional requiere compromiso y acción de todos nosotros. Espero que las sesiones que van a ver a lo largo del día nos inspiren a avanzar en la implementación en las aulas y mucho más allá de la escuela. Gracias de nuevo por su paciencia y su participación y espero que disfruten mucho el programa de hoy. Bienvenidos de nuevo al BID. Gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Muchas gracias. Y bueno, Ana María nos recordaba que los docentes son la clave y tenemos una gran cantidad de docentes conectados online a través de Zoom, así que para ellos va este aplauso. Bueno, y ahora sí le voy a ceder la palabra, como ven aquí en la agenda, a Agustín Porres. Él es el director regional para América Latina de la Fundación Barkey. Adelante, Agustín, bienvenido. Buen día para todos. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Mercedes, y a todo el equipo de educación del BID por invitarnos a ser parte de esto. Y gracias a todos los secretarios que viajaron y hicieron un esfuerzo para estar hoy con nosotros. Para nosotros este tema es fundamental y tratamos de trabajarlo en toda América Latina. Y para nosotros el aprendizaje socioemocional se trata de tener personas buenas, de formar personas buenas, porque frente a tantas herramientas nuevas que tenemos todos los días, la mayor preocupación es quién toma esas herramientas y qué hace con esas herramientas que están ahí. Y que eso es inteligencia artificial o lo que quieran, de herramientas que mejoramos todos los días. El esfuerzo nuestro de quienes estamos hoy acá es trabajar por las personas que van a utilizar y a transformar el mundo con eso. Entonces nuestra mayor obsesión es pensar cómo hacemos para tener mejores personas. Y eso empieza por nosotros. Entonces creo que este encuentro también tiene que ver con pensar cómo nosotros podemos ser mejores, cómo puede mejorar nuestro liderazgo, nuestra responsabilidad y cómo hacemos que eso llegue a las escuelas, a las aulas y que tengamos mejores docentes. Una reflexión muy breve ahí, pero hay un valor detrás de cuando uno se encuentra con gente buena, que es la amistad, el amor. Y creo que estemos hoy acá tiene que ver con eso, tiene que ver mucho con la amistad. Hay ministros de toda América Latina, a quienes nos consideramos amigos con muchos y por WhatsApp nos insistimos y logramos que vengan, que estén, trabajar con sus equipos. Hay una cercanía que no es protocolar y que para mí es fruto del amor, de que nos queremos y que queremos transformar la región, que queremos que esa oportunidad que tenemos de trabajar por América Latina dé fruto. Entonces, para mí, esto del aprendizaje socioemocional tiene que ver con nosotros, como nosotros somos mejores personas. Y entonces, primera idea, el amor. Ojalá reine el amor entre nosotros hoy y nos vayamos más conectados, nos encontremos de verdad
mucho más allá de las presentaciones, podamos conversar y construir algo distinto. Y una manera, nosotros desarrollamos un modelo para esto que tiene que ver con virtudes para el liderazgo y que es muy fácil y es muy breve, que se llama bíceps, que es un músculo, ¿no? Si todos hacen así, lo tienen más duro, más blando, pero tienen un músculo. Y los músculos hay que ejercitarlos todos los días para que no se caigan. Entonces esto es tarea no de una vez, sino reiterada. Bíceps es benevolencia, integridad, competencia, excelencia, presencia y servicio. Y sirve en inglés. Benevolence, integrity, competence, excellence, presence and service. Es lo que queremos. Queremos que los chicos en las escuelas sean más serviciales, buenos, íntegros, que digan la verdad, que estén atentos al otro. Eso se trata lo socioemocional, el vínculo con los demás. Entonces, ojalá podamos hoy desarrollar el bíceps de cada uno para promover que otros lo desarrollen, que esto nos permita conectarnos de una manera distinta y ser mejores. Si nos venimos todos hasta Washington, nos conectamos online, hacemos todo este esfuerzo y no salimos mejores, no vale la pena. Entonces, el primer desafío es que cada uno de nosotros sea un poco mejor mañana, el lunes en sus oficinas con sus equipos de vuelta, en las escuelas, y creo que eso requiere de cierta generosidad, que es lo que queremos poner en juego hoy. Y cuando hay un liderazgo basado en las virtudes, se genera la confianza. Confiamos y nos animamos a trabajar con otros. Así que todo esto, esta ensalada de virtudes, emociones, vínculos sociales, ojalá mejore en la región porque tenemos claro que el camino es por ahí. Por eso este esfuerzo y por eso trabajarlo, ponerlo como un tema que es algo que valoramos mucho, especialmente del banco, que nos trae hasta acá a hablar de este tema. Así que muchas gracias, con mucho entusiasmo de conocerlos, de conectar y de que estemos un paso más adelante el lunes que viene. Gracias a todos. Muchas gracias, Agustín. Ya sabemos el secreto entonces, mucho bíceps. A ponernos a trabajar en eso y en equipo. Bueno, y ahora sí vamos a hablar con los verdaderos especialistas en una sorpresa muy especial que le hemos preparado para hoy. ¿A qué me refiero? Bueno, ante la pregunta ¿qué son y cómo se ven las emociones? Hemos ido a los verdaderos especialistas, a los niños. Y hemos convocado a los hijos de algunos de los empleados del Banco Interamericano de Desarrollo y aquí tienen las respuestas en este video. Presten mucha atención. How does a happy face look? ¿Cómo es una cara de felicidad? ¿Cómo es una cara de enfado? ¿Y qué cara haces si estás triste? De miedo. ¿Y sabes tú, Gabriel, qué son las emociones? Feliz, triste, enojado, asustado. Es algo que te puede hacer sentir bien, sentir mal o hasta hacerte hacer cosas malas. Sin las emociones, uno sería como un robot. No disfruta la vida como uno debería. You feel like that or you feel like that? ¿Te gusta hablar de las emociones, Salvador? A veces sí, pero a veces no me gusta. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de emociones? Porque creo que no solamente eres tú. Se sienten como van a reírse de ellos o algo. Imagina que tengo un vasito. Cuando alguien me haga un poco enfadado, una gotita de agua va en el vaso. Una niña fue grosera contigo ese día y vas poniendo agua Y más y más y más. hasta que no puedes más. Explotan. ¿En qué puede uno hacer para controlar que no explota el vaso? Voy a mi cuarto y pienso para calmarlo. Respirar. Respira. Y drinking water, taking a break. Yo a veces hago como meditación con mi papá. Si tú estás muy nerviosa o muy triste, entonces puedes aprender. Es muy difícil aprender. No te puedes enfocar en lo que toca hacer. No hago bien cuando estoy triste.
y como no lo puedo controlar. El miedo al castigo, el miedo a que lo vas a hacer mal, te van a dar una mala nota. A lot of people get anxious with mathematics. If you're anxious, you can't pay attention. If you're depressed, you can't really focus. So it just really makes learning harder. So learning to cope with your emotions makes it easier to learn. Sí, yo te diría que hay algo que se llama educación socioemocional, donde aprendes también a leer las emociones de otros. Eso sería algo muy interesante que tener en la escuela, sí, pues porque hay veces que uno mira a alguien y uno piensa, está triste, pero uno no sabe por qué ni cómo ayudarlos. Pues te pueden como enseñar pues qué está pasando, por qué te sientes así. ¿Y qué pasa si en el mundo todos tratamos bien a los demás? ¿Qué pasa? ¿Están felices? Wow. Bueno. Impresionante, ¿no? Yo también tengo 2 pequeños maestros en casa. De ellos aprendo todos los días. Bueno, y ahora sí ha llegado el momento de nuestro primer panel. ¿Qué funciona en el aprendizaje socioemocional y el bienestar? Hoy vamos a estar hablando en esta primera sesión, vamos a profundizar las estrategias que realmente funcionan para fomentar el aprendizaje socioemocional y el bienestar en las aulas. Y vamos a tratar también sobre cómo crear los entornos en donde tanto estudiantes como docentes puedan prosperar. Este panel va a estar moderado por Emma Najlu Hatley. Ella es la especialista principal en educación del BID. Emma, bienvenida. Y va a estar acompañando a Emma el señor ministro José Mauricio Pineda, ministro de Educación de El Salvador. La doctora Kimberly Schonert Reichi, titular de la cátedra de la Fundación Novo en aprendizaje socioemocional de la Universidad de Illinois en Chicago. Y el doctor Enrique Chaux, doctor, profesor destacado en psicología de la Universidad de los Andes en Colombia. A todos, bienvenidos. Gracias a todos. Gustaría empezar contigo, Kim. So I'd like to start with you, Kim. You've studied socio-emotional skills. Usted ha estudiado habilidades socioemocionales y aprendizaje socioemocionales por muchos años. ¿Nos podría explicar, en primer lugar, de qué se trata, qué son esas habilidades y por qué deberían parecernos importantes? Okay, thank you. Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Es un honor ser parte de esta reunión. Solo para que las cosas queden claras, ¿cómo definimos el aprendizaje y las habilidades socioemocionales que son necesarias para todos, niños y adultos, para tener éxito en la vida, no solamente en el aprendizaje? Entonces, si tenemos en cuenta a Castle, hay 5 competencias importantes para este tipo de aprendizaje: identificar y comprender las emociones, gestionar las emociones, como lo vimos en el video con los niños y niñas, y también tener buenas capacidades para tener relaciones positivas, gestionar el conflicto, establecer buenas relaciones, tomar decisiones éticas, mostrar empatía y compasión por los demás. Ya hay décadas de investigación sobre esto y se ha hablado mucho del trasfondo científico de todo esto. Y hay 3 cosas que tenemos que saber a partir del conocimiento científico. Todo esto ha crecido muchísimo en las últimas décadas. En primer lugar, son habilidades que se pueden enseñar gracias a la neuroplasticidad. Podemos enseñar empatía, perseverancia, también la capacidad de esforzarse para resolver problemas y poder llevarse bien con los demás. También sabemos que estas habilidades son más importantes que el coeficiente intelectual.
los niños y niñas que tienen estas capacidades socioemocionales suelen tener más probabilidades de graduarse de la secundaria, de la universidad y conseguir trabajo. Y todo lo que tienen estos niños que reciben estos programas desde un principio, desde niños, es más probable que voten ya siendo adultos y participen en la vida comunitaria. Todos estos programas socioemocionales que promueven la empatía y la compasión nos enseñan que estas habilidades son duraderas, que incrementan la bondad, reducen la agresión y la violencia, y también vimos un metaanálisis que demuestra un incremento muy importante de más del 11% en la parte cognitiva y el desempeño cognitivo de estos chicos y chicas que reciben este tipo de educación que hay que integrar desde un principio. Cuando definimos estas habilidades, a menudo hablamos de el alumno, la alumna, pero hay que tener en cuenta un abordaje sistémico que no incluye solamente las competencias socioemocionales de los estudiantes, sino también de los educadores, de los docentes en el sistema escolar, así como el contenido, como tener abordajes positivos a la disciplina, también a involucrar a los padres y demás. Y por último, no sé si ustedes utilizan esta expresión, pero bueno, decimos que tenemos demasiado que hacer, demasiado con que lidiar. Bueno, esto no es una de las cosas con que lidiar, sino la base de todo lo que se nos presenta en la vida y con lo que tenemos que lidiar. Muchas gracias. Gracias, Kim. Usted diseñó el programa de aprendizaje socioemocional desde preescolar hasta último año de secundaria en Columbia Británica. Es uno de los lugares donde los estudiantes les va mejor en los exámenes PISA. Con base en su experiencia, ¿qué es lo que usted le recomienda a los países latinoamericanos y caribeños que quieren reforzar o implementar este tipo de programa de aprendizaje? Quisiera contextualizar esto en primer lugar. Yo estuve en Canadá, en Vancouver, durante 30 años en la Universidad de la Columbia Británica, que fue una de las primeras jurisdicciones del continente que legisló sobre este tipo de aprendizaje al nivel desde preescolar hasta el final de la secundaria. Tienen un modelo con distintas competencias de pensamiento, la parte cognitiva y socioemocional. Y es tan importante como la lectoescritura, la matemática y demás. Yo diría que hay 5 factores que hay que tener en cuenta para, digamos, saber cuál es la receta, no el algoritmo, sino la receta. En primer lugar, hace falta legislar. Eso quedó muy claro. Hay que legislar al respecto de forma intencional, de manera que se incorpore en la educación a lo largo de todo de todo el recorrido escolar, y también en los programas para docentes. Para que funcione en toda la provincia, dijimos, bueno, tiene que ser parte también de la educación del docente y tiene que haber algún tipo de evaluación. Lo que no se evalúa no se atiende, como decimos. Entonces tendría que haber alguna evaluación de este tipo de aptitudes socioemocionales, al igual que se hace con la matemática o lectoescritura. También hace falta la pertinencia cultural. No es solamente utilizar una sola cosa estandarizada y tratar de hacerla funcionar en todos los entornos, sino que tenía que ser pertinente en el contexto de Canadá. Tenemos una población indígena muy importante en Canadá, entonces para esas poblaciones también había que adaptar el programa, y hay muchos ministros aquí de educación. Hace falta fondos, financiamiento, y hay que hacerlo de forma intencional. Ahora, en nuestra provincia, siempre podemos decir dónde está, en cualquier colegio hay docentes a cargo de este tipo de asignaturas, por así decirlo, y con quién hablar. Es muy importante. Muchas gracias. En América Latina y el Caribe hay unas partes donde hay altos niveles de violencia. Y tú tienes mucha experiencia en trabajar en zonas post-conflicto en Colombia.
Entonces, y trabajas en el fomento de ciudadanía. Entonces, ¿qué habilidades socioemocionales has notado que son como importantes para fomentar ciudadanía y qué estrategias pedagógicas has usado para fomentar esas habilidades? Sí, las competencias socioemocionales han sido fundamentales en nuestro trabajo para promover relaciones pacíficas y prevenir violencia, incluso en los contextos de más violencia. Y allí hemos encontrado, por ejemplo, que la empatía es fundamental. Hubo una investigación que hicimos hace un buen tiempo que encontramos que los contextos de niveles más altos de violencia están asociados con niveles más bajos de empatía. Y de alguna manera la sociedad como que se desensibiliza frente al dolor de otros y esos niveles bajos de empatía llevan a que sea más fácil tratar mal a los otros, sea más fácil reproducir la agresión y reproducir la violencia. Entonces, eso es muy preocupante en nuestros contextos de América Latina, donde hay altos niveles de violencia, pero eso también nos da unas pistas muy claras de qué podemos hacer. Entonces, empatía es una de esas competencias fundamentales para poderla desarrollar. Y hay otras, la regulación, la identificación y el manejo de las propias emociones, como el video maravilloso que nos mostraron ahora, y también como tener otras alternativas a responder a la violencia. Muchas veces, desafortunadamente, en nuestros contextos se le dice a los niños, si a usted lo tratan mal, responda más duro y así va a lograr frenar y así va a lograr que los demás lo respeten. Y esa respuesta agresiva o violencia a la agresión antes empeora las situaciones. Entonces necesitamos otras alternativas y allí competencias como por ejemplo la asertividad han sido fundamentales. Y todo esto se aprende en la práctica, no con el discurso. Entonces, gran parte de las estrategias pedagógicas son estrategias para que por medio de juegos vayan aprendiendo y vayan utilizando este tipo de estrategias y lo hagan de una manera que se convierta la reacción natural y después en las situaciones reales ya fluye realmente esas respuestas naturales. Y eso pues lo que encontramos es un cambio significativo, evaluado, muy riguroso, de nuevo, incluso en los contextos más difíciles. Interesante. Y el modelo que has trabajado es Aulas de Paz, que es un referente en realidad a nivel mundial en el área de bullying, acoso escolar. ¿Podrías compartir un poco sobre las estrategias que han usado para trabajar acoso y lo que ha funcionado en Colombia? Sí, Aulas en Paz es un programa para promoción de la convivencia y está pensado para llegarle a muchos contextos, un poco como Kim me estaba diciendo hace un momento. Entonces, por ejemplo, Aulas en Paz pues trabaja mucho con los docentes, trabaja mucho en las aulas, pero también trabaja con las familias. Hay una relación directa con las familias y para nosotros fue muy importante. Nosotros empezamos solamente trabajando en las aulas y no estábamos encontrando tanto efecto. Pero en el momento en que empezamos a trabajar de manera simultánea en el aula y con las familias, el cambio empezó a ser muy rápido, como que hay sinergia entre los distintos contextos. Y algo que ha sido fundamental en Aulas en Paz es hacer un esfuerzo mayor con los niños y las niñas que más lo necesitan. Entonces, nosotros rápidamente identificamos quiénes son los que están mostrando comportamientos más agresivos y con ellos hacemos un esfuerzo adicional. Por ejemplo, visitamos las casas, vamos y hacemos trabajo con las familias en las casas de ellos. No podemos hacerlo con todos porque es un trabajo logísticamente muy fuerte, muy difícil, pero con aquellos que más lo necesitan, con el 10%, hacemos ese trabajo adicional y también creamos como grupos extracurriculares de apoyo
pero nunca lo hacemos con solamente los que tienen más problemas de agresión, sino que lo hacemos en conjunto con algunos que son líderes prosociales y que ya tienen muchas de estas competencias, y entonces los grupos son mezclados, y esa mezcla hace que entre ellos se apoyen mucho más, y pues los resultados han sido siempre muy positivos. Qué interesante, muchas gracias, Enrique. Y tengo también una pregunta para ministro Mauricio. Ustedes en El Salvador han trabajado mucho en una habilidad socioemocional que vemos mucho en la literatura, por ejemplo, estudios de Carol Dweck y otros, y estoy pensando en mentalidad de crecimiento, esa habilidad de ver inteligencia como algo que no es fijo, sino algo maleable, que puede cambiar. ¿Por qué es tan importante mentalidad de crecimiento y por qué lo enfatizan tanto en el sistema educativo en El Salvador? Gracias, Emma. Yo creo que para que un cambio o el entendimiento de algo tan potente dentro de los sistemas educativos sucedan, tenemos que pensar en una reforma integral. Nosotros en El Salvador, en septiembre del 2022, el presidente de la República lanza la reforma Mi Nueva Escuela, ¿no? Esta Mi Nueva Escuela que es, como digo, holística, es integral y que pone al centro de todo el proceso de transformación del sistema educativo al que aprende para que los aprendizajes precisamente puedan ser vistos desde la perspectiva de la equidad y de la inclusión, ¿verdad? Sin importar, pues ya sabemos que las necesidades de los aprendizajes son específicas, ¿verdad? Y bien particulares, entonces tenemos que mirarlo desde esa perspectiva. Y este modelo educativo, precisamente, y como lo decía Kim, tiene como plato los aprendizajes socioemocionales. Nosotros miramos que los aprendizajes tienen que ser activos, tienen que ser colaborativos, tienen que ser lúdicos y además incorporamos la tecnología a él. Pero nosotros podemos seguir hablando eternamente de los aprendizajes fundacionales, pero si no tenemos a la base un componente socioemocional, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y en América Latina, 7 de cada 10 niños que llegan a la edad de 12 años, en tercer grado, en cuarto grado, no comprenden un texto simple. Y eso es precisamente porque su foco está puesto en otro lado. La mentalidad del crecimiento está precisamente como una de las habilidades que se desarrolla dentro del aprendizaje socioemocional. Y el modelo educativo que nosotros estamos llevando a cabo incorpora entre sus enfoques el curso de vida, ¿verdad? Precisamente para respetar y atender a cada uno de nuestros estudiantes desde el estadio del desarrollo evolutivo que puedan cada uno de ellos tener. Por lo tanto, para nosotros, y yo creo que debería de ser una revolución que podríamos comenzar desde ya, la mentalidad del crecimiento permite a las personas desarrollar un mayor sentido de resiliencia, una mayor capacidad de resiliencia, ¿verdad? Precisamente porque hemos abordado, Kim hablaba también de la plasticidad del cerebro cuando lo abordamos desde las edades tempranas, precisamente por eso. Y los efectos los vamos a ver no solamente en los aprendizajes, sino cuando esta persona llegue ya y sea una persona productiva, cuando logre terminar precisamente sus estudios porque tuvo esa atención a esa edad. Además, son más ávidos, digamos, a experimentar o a enfrentarse a desafíos y a superar esos desafíos, a no rendirse tan rápido, ¿no? A no tener esa frustración de querer intentar algo y de repente darte cuenta que no puedes y entonces, bueno, no. Cuando hablamos de la mentalidad de crecimiento, precisamente hablamos de eso. Además, también nosotros hemos podido evidenciar que promueve mejores resultados académicos, que es como la punta del iceberg de todo lo que nosotros queremos lograr. Y esto influye definitivamente en el logro de objetivos a largo plazo, ¿no? Chicos que terminan todo su ciclo educativo,
que ingresan a la educación superior y que además cuando llegan al mercado laboral, cuando llegan a su vida activa, son personas mucho más ávidas y mucho más competentes, ¿no? Para lograr eso nosotros también, como dije, la reforma Mi Nueva Escuela es integral. También hay una adecuación curricular y hemos creado desde la perspectiva curricular una asignatura que se llama Ciudadanía y Valores, ¿verdad? En donde nos dedicamos precisamente a enfocarnos en todos los temas socioemocionales que sabemos que van a dar estos resultados a nuestros niños. La reforma comenzó en el 2022, hemos hecho una primera evaluación en el último trimestre del año pasado y hemos logrado identificar que en la ejecución de estas estrategias en el aula en un periodo de 2 trimestres hemos visto ya una mejora en los resultados académicos de nuestros estudiantes de un 38%. O sea, no es mucho, pero ya comenzamos a avanzar. Ya estamos dando esos primeros pasos que nos van a llevar definitivamente a tener un El Salvador con unas condiciones de educación totalmente diferentes a las que encontramos. Gracias, ministro. Enrique mencionó en su respuesta sobre aulas de paz que para uno de los aspectos como más importantes en aulas de paz fue el trabajo con cuidadores. Si ustedes en El Salvador han tenido el programa Empodera tu mente justo con cuidadores, donde trabajan esa dimensión de mentalidad de crecimiento con los padres de familia, los cuidadores. ¿Podrías comentarnos muy brevemente en qué consiste ese modelo? De acuerdo, de acuerdo. Yo lo dije al inicio, pero quiero enfatizarlo nuevamente. Para que una reforma, una transformación del sistema educativo tenga impacto, tiene que tener el apoyo al más alto nivel político del país. Si no, esto no va, ¿verdad? Porque como no son cuestiones que son tan visibles políticamente, ¿no? A un presidente o a un primer ministro, puede no llegarle a interesar porque no va a obtener resultados. No es construir una calle, pues no es construir un edificio, ¿verdad? Sino son procesos que van a durar, van a tomarse 10, 15, 20 años, dependiendo de la intensidad con la que se vaya. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en el caso de El Salvador, esto sucede, este programa del que tú nos hablabas, que se llama Empodera tu mente en familia, porque precisamente incorporamos a las familias, no a todas las familias todavía, ¿verdad? Pero pensamos extenderlo. Pero el trabajo que hemos hecho coordinado con el despacho de la primera dama, que se ha enfocado en la primera infancia, es vital, ¿verdad? Tener el apoyo, tener la decisión política de un segundo player tan importante es de suma relevancia. Entonces, por eso es que nosotros hemos llevado a cabo esto. ¿Y qué es lo que buscamos con este programa? Fomentar una mentalidad de crecimiento entre los cuidadores de esas primeras edades, de 0 a 7 años, para mejorar sus interacciones y transmitir enfoques, digamos, que le permitan a estos cuidadores podérselos transmitir a sus niños, ¿no? Además, pretende que estos cuidadores adopten esas estrategias que están basadas en la mentalidad del crecimiento, para unirlo un poco con lo que estábamos hablando anteriormente. Esto incluye visitas domiciliares, hay sesiones telefónicas también, y además hay recordatorios por mensajes de texto. Y esto hace que involucremos a todo el mundo dentro de este proceso de transformación. Ya hemos hecho una primera evaluación, también creo que hemos aprendido mucho de esta primera evaluación que hemos llevado a cabo. Uno de los fenómenos que hemos aprendido es en el momento en el que nosotros le transmitimos la batuta a las familias para que tengan un rol protagónico en esto, son mejores los resultados. A veces nos topamos con casos de familias que no saben los padres leer o escribir, pero increíblemente esto no ha sido una barrera para la implementación de este proyecto, porque se sienten parte de esto, ¿no? Y que cualquiera pudiera decir, ahí vamos a tener una limitante. Sí, seguramente hay
y lo conversábamos en una bilateral con un colega esta mañana, hay situaciones que son bien particulares y que no las vamos a poder compartir, pero sí es importante tener en cuenta de que en el momento en que nosotros le demos a ellos el protagonismo, esto va a tener muchísimos mayores resultados. Vamos a seguir trabajando en esto. Comenzábamos con Emma también, ver cómo combinamos algunas experiencias que ya hemos hecho anteriormente, precisamente para obtener estos resultados que son positivos para el sistema educativo. Muchas gracias. Entiendo que han hecho también una evaluación experimental de ese programa. Entonces, muy brevemente, ¿podrías mencionar algunos de los efectos que detectaron? Por supuesto, tenemos resultados de una evaluación de impacto que hicimos y, como dije, todavía no son datos así tan importantes, pero el periodo de ejecución es corto y tenemos el índice de mentalidad de crecimiento de los cuidadores de 0.22 desviaciones estándar, ¿no? Que ya eso nos da a nosotros por lo menos una tendencia a que esto sí tiene un impacto importante. Además, se observó un efecto con algunos comportamientos que están asociados a la mentalidad del crecimiento, como es la estrategia de la retroalimentación. Por otra parte, se detectó también un impacto en la mentalidad de crecimiento de los niños, aunque se encontraron efectos en comportamientos asociados, pero es precisamente por cómo direccionamos nosotros la evaluación. Con toda esta información que nosotros hemos recabado y además entendiendo la importancia de la educación o la incorporación de la educación socioemocional en los sistemas educativos, a partir de este año, El Salvador ha hecho 2 cambios que creo que son importantes en los planes educativos de todos los niveles educativos. Y es que todas las mañanas o al inicio de cada uno de los turnos, los docentes se van a tomar 10-15 minutos para apacientar, para calmar las ansiedades que puedan traer nuestros estudiantes desde sus casas, a veces el tráfico, a veces las familias. Entonces 10-15 minutos y en cada una de esas semanas vamos a tomar un valor para que durante toda una semana, en esos 10-15 minutos, vamos a obviamente aprender cómo es el significado académico del valor que nos esté tocando revisar en esa semana. Pero también vamos a ir y dejarles tareas ex aula a nuestros estudiantes para que vayan, interactúen con sus papás, ejercicios también en el aula que les permitan poner en práctica ese valor. Por lo tanto, al final de la semana vamos a tener un conocimiento no solamente empírico por la práctica que se ha puesto, sino también el valor académico que uno de estos contenidos pueda tener y que se reflejen inmediatamente en el aula. Definitivamente no podemos hablar, como dije antes, de una transformación del sistema educativo si no incorporamos la educación socioemocional dentro de este proceso de transformación. Gracias. Gracias. Se nos está acabando el tiempo, pero gustaría hacer 2 preguntas más, uno para Enrique, uno para Kim, entonces con respuestas muy breves. Kim mencionó en su receta de 5 dimensiones para reforma curricular el tema de legislación. Entonces, la pregunta es para Enrique, porque yo sé que tú has trabajado cambios en legislación para asegurar educación socioemocional, convivencia escolar. Entonces, si puedes como responder muy breve de tu experiencia de qué cambios en legislación hace falta para trabajar convivencia escolar. Sí, a ver, en Colombia hace 10 años, acabamos de cumplir 10 años de tener una ley de convivencia escolar. Y es una ley que fue muy ambiciosa y que yo creo que todavía falta bastante para que se esté implementando tal y como se pensaba. Pero yo creo que fue un avance muy importante y de hecho está siendo ejemplo para otros países. Y la ley pues tenía varias partes y quiero destacar 2. Una es una promoción fuerte del desarrollo socioemocional y de competencias socioemocionales y competencias ciudadanas, que Colombia tiene una historia larga de trabajo en competencias ciudadanas. Y la idea es que
toda escuela, pública o privada, toda escuela, todo colegio, debe tener un programa de promoción de estas competencias y que debe ser integrado al currículo y no solamente una clase específicamente. Esas clases pues pueden ser muy útiles, pero es muy importante que haga parte de lo que ocurre en el día a día, en el que esté integrado al clima del aula, en una clase de matemáticas como la maravillosa clase que nos mostraron hace un momento, en educación física, en arte, en ciencias naturales, en todas las áreas. Y el otro componente es un componente de manejo cuando ya ocurren situaciones que afectan la convivencia. Y me parece que hay un avance muy importante al diferenciar situaciones y decir no todo es igual y no todo se tiene que manejar de la misma manera. Y la ley quedó con 3 tipos de situaciones. Situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y las situaciones tipo 1 son los conflictos cotidianos, una agresión que puede ser esporádica, 2 amigos que se pelean, algo que ocurre, pero que no hay un gran desbalance de poder entre los involucrados y que puede haber agresión, por ejemplo, bidireccional. Y lo que dice la ley es situaciones tipo 1 tienen que manejarse inmediatamente y cualquiera que esté allí puede intervenir, incluso los mismos estudiantes pueden capacitarse, por ejemplo, como mediadores de conflictos y ayudarle a quienes están involucrados a resolver el conflicto allí mismo. Las situaciones tipo 2 son situaciones en donde hay desbalance de poder y hay algo repetido y sistemático que pasa una y otra vez. Y la situación típica, tipo 2, es el bullying, el acoso escolar, en donde sí hay un desbalance de poder y quienes tienen más poder están agrediendo una y otra vez a quien está en una situación de vulnerabilidad. Esas situaciones deben llevar a una activación de un protocolo. Y la misma ley dice, todos los colegios de Colombia tienen que tener un protocolo y el protocolo debe estar basado en justicia restaurativa. Lo que nosotros estamos encontrando es que la justicia restaurativa es maravillosa para el manejo de este tipo de situaciones y logra generar una sensibilidad y logra promover empatía para que quien ha hecho daño a otros comprenda cuál es el daño que ha hecho y por qué eso no está bien y que esté dispuesto a contribuir a reparar ese daño. Y eso es bien distinto de la justicia punitiva. La justicia punitiva es por el miedo a la sanción que no lo hacen. ¿Sí? Entonces hay un énfasis muy fuerte en la legislación, en justicia restaurativa y está funcionando muy bien. Y las situaciones tipo 3 son situaciones que involucran crímenes, que involucran, por ejemplo, actores armados, que involucran agresiones sexuales, que en realidad ya hacen parte de la justicia penal. Y lo que dice la ley es esas situaciones tipo 3 tienen que activar una ruta interinstitucional que no lo debe manejar solamente la escuela, pero tampoco lo debe manejar solamente la policía o otras instituciones. Debe ser un trabajo coherente, debe ser un trabajo consistente. Ahí todavía tenemos muchos retos en cómo lograrlo, pero antes de la ley había como una tensión entre, no, la policía decía esto es mío y la escuela decía, no, por favor no entren a la escuela que empeoran las cosas. Hoy en día hay un trabajo colaborativo entre escuela, policía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comisarías de familia, otras instituciones y pues hasta ahora pues digamos parece estar funcionando bastante bien. Thank you, Enrique. So Kim, they're signaling that we don't have any more time, but I would like to just have you, if you could summarize. No tenemos más tiempo, pero si usted pudiera resumir lo que establece el contenido y sobre todo la evidencia, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que ha dado más resultados. Ya resumieron bastante bien los cambios curriculares, pero ahora hablando del factor del aprendizaje socioemocional.
Bueno, ya sé que muchos de ustedes están empezando desde diferentes lugares y cuando hablaron de los periodos de 10 a 15 años para realmente sentir los cambios, estoy de acuerdo. Pero si hay 3 ingredientes para escalar los programas de aprendizaje socioemocional, hay que considerar esto como un proceso sistemático. No es cuestión de hablarles 10, 15 minutos y luego volvemos a lo de siempre. Esto tiene que estar ya incorporado con los adultos, los padres. Me encanta la idea de involucrar a los padres, pero los educadores, los directores de las escuelas también tienen que incorporarlo. Tiene que estar dentro en el contexto de la educación, con las tareas, los programas basados en evidencia. Hay que empezar con lograr convencer y generar una mayor conciencia en la comunidad, explicar por qué lo estamos haciendo y con los estudiantes también que entiendan por qué lo estamos haciendo. Segundo, además del enfoque sistémico, hay que contar con el apoyo de la implementación. No es cuestión de una aula de 1 hora en línea y se acabó. Esto requiere un apoyo de largo plazo, corto plazo en el proceso de implementación. Eso es fundamental, contar con ese apoyo sistemático. Y luego los procesos de evaluación. Me encantó cuando les hablaron de los datos, las evaluaciones, qué es lo que estamos aprendiendo. Y me gusta mucho ver los resultados cuantitativos, los logros académicos, pero también sería importante contar con la retroalimentación de los alumnos, de los maestros, porque el enfoque sistemático, el apoyo a la implementación y ese proceso de mejora permanente, creo que esos son los principales ingredientes. Bueno, muchas gracias por esta charla así maravillosa. Bueno, ya sé que vamos contra el reloj, como siempre pasa cuando la situación ya cada vez más interesante. Voy a cambiar al español para pedirles a nuestra audiencia en línea que nos sigan mandando preguntas. No tuvimos tiempo ahora para hacerlo, pero vamos a seguir contestando estas preguntas, así es que escaneando el QR code, mándennos todas las preguntas que tengan. Y ahora cambiamos de tema para conocer una gran aplicación que hemos creado aquí en el BID. Me encanta el nombre, se llama Click. Así es que les voy a pedir a Sonia Suárez, especialista en educación, y a Juanita Caicedo, consultora de educación del BID, que nos cuenten de qué se trata, porque parece que vamos a poder descubrir cómo conocer habilidades para la vida. Muy interesante. Gracias. Esta es la historia de cómo podemos conectar a los jóvenes desconectados con un solo clic. En América Latina y el Caribe, los jóvenes están desconectados de las oportunidades de posicionamiento profesional que existen. Y no estamos hablando solo de aquellos jóvenes que están fuera del sistema educativo, sino también de aquellos que están dentro. Así es que, ¿por qué no vemos las cifras de 4 países sobre las 2 trayectorias posibles que siguen los jóvenes de la región? En la trayectoria 1 vemos a un 33% de jóvenes que no logran concluir la educación secundaria. El 80% de estos jóvenes mañana serán adultos con bajos niveles de habilidades en competencias fundacionales como lectoescritura y matemática. En la trayectoria 2 vemos al 67% de jóvenes restantes. Estos jóvenes sí van a concluir la educación secundaria y 30% de ellos lograrán terminar la educación superior también. Pero el 70% de estos jóvenes darán por terminada allí su trayectoria educativa. Y terminar educación secundaria es importante, claramente. Pero el 60% de estos jóvenes se convertirán en adultos con bajos niveles en lectoescritura y matemática. Entonces, no solo tenemos a un porcentaje muy alto de jóvenes que no lograrán terminar secundaria,
sino a muchos jóvenes con bajos niveles de competencia fundacional durante los años que sí se encuentran en el sistema educativo. Estas cifras nos llevaron como equipo banco a preguntarnos, 1, ¿cómo hacemos para ayudar a los jóvenes a superar estos retos? 2, ¿cómo aprovechamos y potenciamos las habilidades que estos jóvenes sí tienen? Y 3, ¿qué pasa con aquellas habilidades que los jóvenes han logrado desarrollar en su trayectoria de vida, pero que hoy no están siendo ni medidas ni valoradas? Bueno, todos sabemos que los jóvenes en América Latina y el Caribe tienen talento, pero muchos no tienen las oportunidades ni para aprovecharlas ni para comunicarlas. Por eso hoy les queremos presentar que estamos a un clic de que ellos puedan mostrar esas habilidades. Click es una plataforma desarrollada por el BID que es abierta y gratuita y que le ofrece a los jóvenes, 1, validar sus habilidades con instrumentos estandarizados y técnicamente robustos. 2, crear portafolios de proyectos donde puedan almacenar esas experiencias que tienen dentro y fuera de la escuela. Y 3, crear una hoja de vida de manera clara que le permita seguir comunicando estas habilidades de su trayectoria de vida. Ahora los invito a que veamos un video que les explica en detalle qué es Click. En un mundo lleno de incertidumbre, ¿cómo te preparas para la vida? ¿Qué aprender cuando el mañana es un lienzo en blanco? Los desafíos del presente y del futuro nos demandan competencias transversales, habilidades que puedan ser aplicadas en cualquier profesión y contexto. Estas capacidades forman parte de quienes somos, de cómo actuamos y tienen mucho valor. Para poder mostrarle al mundo todo tu potencial, hemos creado Click, una plataforma digital gratuita para medir y mostrar tus competencias que van mucho más allá de un título o un diploma. En Click puedes crear tu perfil profesional, probar tus habilidades, ganar insignias y mostrar en un portafolio todo lo que sabes hacer. Porque en el BID queremos que tengas herramientas para mostrar tu talento. Accede gratuitamente y amplifica todo tu potencial. El impacto que busca Click se centra en 3 pilares fundamentales para conectar a los jóvenes desconectados con las oportunidades que necesitan. La primera, la confianza en sus trayectorias de vida. Click busca fomentar el desarrollo de competencias formativas y el desarrollo profesional, ayudando a los jóvenes a trazar su propia hoja de ruta. La segunda, la autopromoción de logros y proyectos. Click provee herramientas para que los jóvenes puedan mostrar su talento y habilidades a través de hojas de vida y un portafolio de proyectos destacados. La tercera, empleabilidad de los jóvenes. Click fomenta la transición hacia el mercado laboral de los jóvenes, ayudándolos a validar aquellas habilidades ante las demandas del mercado laboral. Bueno, y ahora, ¿cómo se pueden unir? Primero, infórmate. Los invitamos a explorar todo lo que Click puede ofrecer. Nos encantaría reunirnos con sus equipos para explicarles en detalle cuáles son los beneficios que esta herramienta trae para los jóvenes. También queremos que lo prueben. ¿Cómo pueden los gobiernos probar Click en sus sistemas educativos? La respuesta es simple, incorporándolo a los programas orientados a jóvenes para ayudarlos a fortalecer sus trayectorias educativas y profesionales. Por ejemplo, pueden incorporar Click a los servicios de orientación profesional y vocacional que tienen en sus instituciones educativas. Pueden también incorporarlo a las actividades o como actividades extracurriculares con los jóvenes o en modalidades flexibles. Y por último, escálalo. Click es una herramienta muy fácil de implementar, así que una vez se decidan probarlo en sus escuelas o en programas, está listo para escalar.
Es momento de conectar a los jóvenes de Latinoamérica con las oportunidades de posicionamiento profesional. Vivamos la experiencia CLIC. Para aquellos que están en sala, pueden pasar al fondo a justamente probar las utilidades que provee la herramienta en las tablets que están al fondo. Para los que están de manera remota y también para los que están en sala, pueden escanear el código QR que ven en pantalla y verán un ejemplo para conocer más de lo que CLIC les puede ofrecer. Una oportunidad más para agradecer a nuestros socios, a la Fundación Barkey y a Comunidad Araucaria, grandes socios del BID en este emprendimiento. Y ahora comenzamos con el segundo panel, cómo medir el aprendizaje socioemocional y el bienestar. Nuestra próxima sesión va a abordar el desafío de medir el aprendizaje socioemocional y el bienestar. Después de todo, lo que se mide es lo que se gestiona, ¿no es cierto? Este panel va a estar moderado. Es un panel que va a estar moderado por Jimena Dueñas Herrera. Ella es especialista senior en educación del BID. Y lo van a integrar el doctor Morgan Nicolo Cuero Game, ministro de Educación de Perú, que nos va a contar un poco sobre los avances y los logros de la educación en su país. Y también estará con nosotros el doctor Daniel Domínguez dos Santos, profesor asociado de la Universidad de Sao Paulo, que también trabajó para el Instituto SENA en Brasil. Y la doctora Ailaya Samuel, presidenta y directora general de CASEL, una organización líder dedicada a promover el aprendizaje social y emocional. A todos ellos les brindamos un gran aplauso. Bienvenidos. ¿Cómo se mide el aprendizaje y el bienestar socioemocional? Adelante. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos los panelistas que están hoy acompañándonos. Yo tengo un panel en español, portugués e inglés-español, ¿cierto? Porque me contó que su familia era panameña y yo quedé feliz, porque uno casi no se encuentra panameños por ahí en el mundo. Bueno, entonces tenemos poco tiempo. Yo quiero Marian va a estar ahí, entonces por favor le prestan mucha atención a sus intervenciones cuando tengan que ir terminando. Y creo que el panel anterior que moderó Emma nos sirvió muchísimo porque nos da el marco sobre el cual estamos conversando. Y algo con lo que cerró Kim en su última intervención, que menciona que tenemos que tener una aproximación sistémica, apoyo para la implementación y medir lo que se está haciendo, porque lo que no se mide entonces no se sabe qué está pasando, o no se sabe si efectivamente está teniendo efecto. Ahí es donde nos vamos a centrar nosotros en esta conversación. Entonces yo quería la primera pregunta hacérsela a Yalía, porque bueno, viene desde CASEL, que ahora tú lo puedes definir todo el acrónimo para no decirlo yo, pero han tenido justamente estos componentes que mencionaba Kim en la implementación, en el apoyo a la implementación, en que sea sistémico y en medirlo efectivamente. Pero centrándonos en este punto, quisiera saber cómo han logrado llegar a medir con el apoyo, que es un apoyo sistémico donde hay participación comunitaria, familia, escuela, profesores y estudiantes, y cuáles han sido esas variables que ustedes creen que han sido determinantes en generar cambio e impacto. Tú puedes hablar en inglés, sí. Okay. Sí. Buenas tardes todos. CASEL,
CASEL is a collaborative for CASEL academic and social emotional learning. It's a long es un name. proceso CASEL is académico de actually an aprendizaje organization that here in the United States began the emocional y social fue emotional CASEL learning now que 31 years empezó, ago. This acuñó is the el 31st year término of de CASEL. aprendizaje So it's been around a socioemocional. long Ya time. celebramos And CASEL 31 primarily años focuses on desde the research, nuestra the creación. policy, and the CASEL se practice, centra which is en the las investigaciones, las implementation of políticas, la social práctica, la emotional learning here implementación in the United del States. We aprendizaje tend to work socioemocional en with los about Estados Unidos. 17 million students out Colaboramos of the con 50 million that are 17 here in the millones de United States. estudiantes I de also los think it's important to 50 note millones that en los because Estados of the Unidos. Y international debido interest in al social emotional interés learning, generado a nivel we are actually internacional launching an en los international procesos de strategy in the aprendizaje spring because socioemocional, there has been estamos so por much, lanzar una so many estrategia requests internacional for porque hemos some type recibido of tantas support on social solicitudes emotional de learning. apoyo And en el really, ámbito del this aprendizaje topic of social socioemocional y emotional el learning we've tema seen del explode aprendizaje in the last 5 socioemocional que years ha because there's more proliferado en los conversations últimos around 5 años. Hay cada how do vez we más get kids to think conversaciones sobre critically? cómo How can we get them logramos to make good impartir choices? How las can we help capacidades de foster pensamiento positive crítico en los relationships, alumnos, especially cómo podemos coming back fomentar from the relaciones pandemic? positivas, sobre todo And so this después de la increased interest pandemia. on Este not aumento only en el what is interés social no emotional solo learning, but how to sobre measure it and lo know que we're se doing it trata, el well aprendizaje continues to be a socioemocional, sino también question. cómo se puede And medir when we mejor. talk about Esta es una measuring social interrogante. Y emotional cuando learning, hablamos we de really talk medir el about two aprendizaje pieces. socioemocional, The estamos hablando de dos implementation of componentes. it, meaning what does La it look like, implementación, and cómo then es, two, cómo what se are the caracteriza. outcomes? Y número dos, Outcomes ¿cuáles son meaning, los do we see resultados? students behaving Cuando differently? Do hablamos we de see resultados, improvements in their vemos academic scores? mejoras en And we la know Kim has conducta a y saying, en las Kim is also one of our calificaciones board members. académicas. Kim también integra A nuestro saying that what you directorio. don't Y measure, lo que you uno, don't como se know. dice, And lo so que it's uno no really mide, important to no think about conoce. the different Por eso measurement es tools, which I importante know we'll get into a considerar little las bit diferentes later, from herramientas de surveys to medición, de actual observations of encuestas, students. And one observaciones of the things I del also desempeño de want los to alumnos. underscore is Y otra that cosa social también que quiero emotional enfatizar learning has es not que el only become a aprendizaje really socioemocional important no dialogue solo se ha for convertido students, en but un the diálogo adults as fundamental well. para los There is alumnos, sino a también para los saying padres in y los English that if adultos. you Hay un don't dicho en feed the inglés teachers or que if you si don't feed uno the adults, they'll no devour the alimenta, children. So si uno thinking no about what are alimenta the a los supports that the adultos, adults van need as a well in devorar order o to comer not a only los niños. implement Así que SEL, no solo but then necesitamos ver also cómo be able to measure implementar it as well. el aprendizaje socioemocional, sino también cómo podemos Daniel, medir uno los bacana en resultados. portugués. Tu investigación ha sido así extensiva sobre dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, sobre las múltiples definiciones de Social Emotional Learning y los traslapes que hay entre las diferentes interpretaciones. Y cómo eso ha sido un desafío para poder llegar y tener mediciones que sean efectivas, de rápida implementación. Recuerdo mucho uno que si tienes un instrumento que se demora 50 minutos en aplicarse, ya es un instrumento que no funciona bien. Y otra que es cómo esa medición se puede, o cómo se puede escalar cuando uno quiere llevar esos programas a otros niveles. Bom, vou tentar ser breve. Voy a intentar Mas ser uma coisa breve. para Una dizer inicialmente cosa que eu acho que dije muito y relevante que se dijo al inicio y que é que considero muy tem pelo relevante menos duas es grandes que tradições que hay estão dos tentando ser tradiciones, grandes reconciliadas tradiciones, que se nesse están diálogo. reconciliando en este Existe uma diálogo. tradição Existe que una vem da psicologia tradición especialmente, que sobre todo en el ámbito de investiga psicología, inicialmente o en desenvolvimento donde se investiga socioemocional el dos desarrollo indivíduos. Depois socioemocional de disso, los individuos. Y percebeu luego que isso pode ser trabalhado vemos que de maneira se vio intencional na que esto escola e se se podía, transformou numa aprendizagem se puede socioemocional implementar en la que pode escuela y se participar ha de currículos, convertido pode en un participar aprendizaje no cotidiano da socioemocional que se escola. puede aplicar en el Do currículum outro y lado, en el e quehacer foi diario. justamente, Y quer dizer, muito otro tema, conectado y com esto a está fala anterior aqui, estrechamente conectado você con la tem segundo conversación de grupo antes, de el segundo investigadores grupo de que se investigadores perguntou o que seguinte: preguntaron por lo que siguiente, duas ¿por qué pessoas dos que personas não apenas têm o que mesmo grau no tengan escolar, el mas mismo têm nivel inclusive de desempenhos escuela, parecidos pero tienen em desempeños provas, parecidos, em no solo trajetórias del mismo posteriores tão grado, pero distintas? en O que será trayectorias tan que algumas distintas? tiveram ¿Por qué mais do que algunos outras para tuvieron justificar más esses éxito que outros otros? resultados de Y vida? para justificar esos E daí resultados de surgiu vida. Y de
de ahí surgió otra literatura empírica que intenta identificar
una combinación de elementos. Porque en la psicología hay mucho más cuidado en documentar cómo las personas aprenden y desarrollan los procesos. Y en efecto, uno logra los resultados, no solo los resultados finales, sino cómo se alcanzan. Y por otro lado, si uno no tiene esto, uno tiene algunas características humanas que son sumamente importantes, que generan mucha curiosidad, que muchas veces escapan de las teorías de los psicólogos y no se sabe muy bien cómo desarrollar esa curiosidad o por lo menos a mitad de camino no perder ese. Y, por ejemplo, un niño pequeño es muy curioso y en lo que la selección de qué medir hay que determinar esto y también los procesos metodológicos, crear, por ejemplo, en la matemática, en donde vemos las competencias socioemocionales y las pocas cosas que en donde se logra un solo fragmento son más imprecisas que otras. Entonces, en cuanto recordamos entonces el relato de los individuos en donde tienen varios trabajos y se utiliza para diferentes decisiones. Y es importante que para tomar mejores decisiones hay primero información que se logra con relatos, son súper útiles, pero no, por ejemplo, en el caso del acompañamiento individual, en la selección, es mucho más sujetos y los incentivos. Eso puede ser algo afectado en la implementación de la escala, Ministro, de escala. pues oyendo estos desafíos y estos programas, ¿qué es lo que se necesita para tener un buen programa y los desafíos de la medición? De todas formas, nadie puede escapar de enfrentar la decisión de empezar a trabajar en las competencias socioemocionales porque definitivamente son estructurantes e impactan las trayectorias de vida. ¿Nos podría contar, por favor, brevemente por qué Perú y cómo están tomando esa decisión y cuál es el camino que están interesados en recorrer y por qué creen que es importante medirlo? Muchas gracias. Hoy es el Día de la Educación. Por ahí también me dicen que es el día de los abrazos, así que un abrazo de agradecimiento a todos aquellos que nos han invitado, al Banco Interamericano de Desarrollo, a Agustín Porres, a Fundación Araucaria, a Fundación Barqui, por supuesto también a todos aquellos que hacen posible este diálogo interamericano que es tan importante y valioso en varios idiomas. Hay que hacer una traducción simultánea permanente. Pienso, luego existo, decía René Descartes en el siglo XVII, y en verdad ese paradigma es el que se fue desarrollando en América Latina alrededor del positivismo en el siglo XIX, en donde desarrollamos con mucha fuerza orden y progreso, pero le faltaba una tercera pata a esa palabra, digamos, de acción. Le faltaba algo que Auguste Comte había señalado, el amor, que hoy nos recordó Agustín Porres, orden, progreso y amor. Por lo tanto, la reflexión sobre los temas socioemocionales nos retrotrae a algunas de las cosas que han sido escamoteadas en la historia de América Latina, en una historia larga, que es fundamental para comprender los derroteros de la educación y de la educación pública. En este caso, en el Perú estamos trabajando de manera muy comprometida desde la llegada de la presidenta Dina Boluarte en diciembre del año 2022. Y estamos trabajando en varios ejes, porque en el Perú, desde el año 2019, se mide todas las competencias socioemocionales de manera sistemática. Y hemos tenido resultados interesantes en el estudio de Happy Life de la prueba PISA,
impulsado también por la OCDE. Y en esos 10 indicadores que se han manejado y que van desde los temas del desempeño académico hasta la apertura a la diversidad, pasando por la resiliencia y el bienestar material y cultural, el Perú no sale bien evaluado en 2 de esos 10 indicadores. En el desempeño académico necesitamos mejorar muchísimo todavía, y en el bienestar material y cultural también, que tiene que ver sobre todo con la infraestructura educativa. Pero en los otros 8 indicadores, nosotros en el Perú tenemos, digamos, un avance en comparación con otros países que ya forman parte de la OCDE. Por ejemplo, tenemos una extraordinaria performance en el compromiso con la escuela, en la agencia y la participación, en la resiliencia y en el balance escuela-ocio, fundamental, así como en la apertura a la diversidad. Y por supuesto que nosotros hemos detectado las principales dificultades para lograr sostener estos buenos resultados, estos buenos indicadores. Y por supuesto que existe ansiedad, estrés en los estudiantes de nuestra educación básica en los últimos años, porque el Perú ha enfrentado, primero, hace ya muchos años atrás, una crisis política marcada por la violencia, el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, pero también una crisis política más reciente. Y en los últimos años, desde el 2016 hasta el 2022, el Perú ha tenido 6 presidentes, cuando en realidad tendría que haber tenido solamente 2 presidentes. Así que nosotros hemos pensado que era necesario primero construir una mayor fortaleza institucional en torno al diálogo y la participación ciudadana de todos los actores que están comprometidos con la comunidad educativa, con el esfuerzo educativo. Ese trabajo lo hemos realizado con el Pacto Social por la Educación, que se ha firmado en Lima el 22 de octubre del año 2024. Y lo firmaron el sector privado, la sociedad civil, los padres de familia, el principal sindicato de profesores del Perú y también los distintos actores regionales como políticos a nivel de las municipalidades y del Congreso de la República. Ese Pacto Social por la Educación es un nuevo marco que nos permite avanzar en políticas innovadoras. Uno de esos ejemplos de políticas innovadoras que tienen que ver con el aspecto socioemocional de fondo son la construcción de 75 escuelas bicentenario que tienen aulas flexibles, aulas amplias en donde hay 2 o 3 profesores, en donde se trabajan distintos aspectos mucho más personalizados para atender la fortaleza socioemocional de los alumnos frente a las matemáticas, frente a la lectura, frente a la escritura, y que permite una dinámica participativa desde la educación primaria. Ese es el compromiso de trabajo que estamos innovando y desarrollando a partir del liderazgo del gobierno encabezado por la presidenta Dina Boluarte. Muchísimas gracias, ministro. Y precisamente, de nuevo, una de las de los ejes para que estos programas puedan tener éxito es el apoyo tanto desde la voluntad política como económico para que puedan salir adelante y efectivamente tener éxito. Vuelvo contigo, Alía, y quisiera conocer un poco más sobre el instrumento y la medición del mismo, porque como decía Daniel, hay varias formas de aproximarse a la medición y uno tiene que pensarlo que están basadas en la percepción o autopercepción, y en ese sentido pues se vuelve muy delicado lo que uno puede medir. Entonces quisiéramos conocer desde la experiencia de Keiso cuáles han sido, a qué instrumento han llegado, en qué están enfocados, teniendo en cuenta que tienen un framework que ya está muy bien establecido, y dónde han identificado ustedes a lo largo de los años que ha tenido, o sea, que ha dado resultados, qué es lo que mejor funciona.
I want to actually pick on a point Quisiera Danielle made that there's hablar already sobre a algo que lot of dijo data in Daniel. Ya hay schools. muchos We datos know that en there's las everything escuelas y from colegios. attendance data, Hay información grades, sobre testing asistencia, data, but notas, we already collect a exámenes, lot. que ya And so recabamos before I en gran go into medida. specific tools, I Entonces, want to antes talk de about how we're hablar de using the instrumentos, data that quisiera we hablar de already algunos de have los and what are datos que some ya of the tenemos, cómo questions los we need to ask usamos ourselves y of, qué preguntas nos for podemos hacer a example, what nosotros is mismos. Por influencing the ejemplo, data? For ¿qué es lo que example, influye en chronic los datos? Por absenteeism, or kids ejemplo, just not coming to el school. Well, ausentismo it's fine to crónico, que know los that niños no vayan 2025 al here in the colegio. United Y States, lo the que hemos numbers visto en down, el 28% of our 2025 kids aren't es coming que to school. But asking como el ourselves the question, 28% why de aren't los they coming to chicos school, and starting to faltan al unpack what colegio. those Y la pregunta es, conditions ¿por are qué? that are ¿Cuáles son las impacting attendance, condiciones que like llevan a engagement, ese like ausentismo? Como por relationships ejemplo with la their teachers, like participación, relationships with la other relación con los students? docentes, Do con they otros have estudiantes. classroom teachers where they can be curious Hay learners and docentes aren't en just sitting clase que there les getting permiten information? ser So before we talk about the estudiantes que actual aprenden de SEL forma tools, I curiosa y would no also solamente encourage pasiva. you to Entonces, think about, más for allá whoever's de out there, las what data herramientas para el tools do we aprendizaje have already, and socioemocional, how do we la unpack pregunta es, the story of ¿qué the data? herramientas ya tienen, There's also instrumentos ya different tienen y cómo methods pueden that we entender see su utilized trasfondo? También hay across our distintos partners, métodos que se whether it utilizan por is parte de using nuestros rubrics, socios y aliados, surveys, actual como observations, por or ejemplo, assessments utilizar as well. encuestas, And I think it's important to first observaciones, start with evaluaciones understanding what formales is e the goal, what informales. are we Y la trying to idea es understand, entender cuál es el and once objetivo, qué a es lo que district queremos pursues realmente comprender. municipality Una vez que un identifies what distrito, una that escuela, goal un municipio is, entienda then cuál es el determine what objetivo, lo tool is identifique, best entonces se suited puede for that determinar cuál es el goal. mejor And those instrumento goals, para I think it was on the lograr earlier ese panel, the objetivo. gentleman Y said it creo has to be que done in uno de partnership los with panelistas the anteriores teacher, dijo que with eso the hay que students, and hacerlo also the parents and the communities, and conjuntamente identifying con los what those docentes, measurement goals would estudiantes y be. los padres de familia en Then la comunidad y from there, también para setting really identificar los clear targets objetivos. Y of what luego we're trying to uno tiene look que at. tener And then metas once we claras understand, okay, this is our de qué es lo target, que we va a want X analizar. Una vez percent que of entiende students, cuál we es la want meta, this bueno, type of queremos behavior el X% de to estudiantes. ¿Qué improve or tipo de increase or comportamiento demonstrate queremos que more se fluidly. incremente, que We mejore o que then se can demuestre con mayor go through and fluidez? start the Una vez continuous que se tiene improvement eso, uno cycle. puede CASEL lograr has dar a lot of inicio al different ciclo resources and de actual mejora examples continua. of CASL tiene muchos rubrics on our ejemplos, de website verdad, mucha of experiencia observation tools y that de can be rúbricas que se utilized. pueden So if you go to utilizar en el CASEL's sitio web. website and Si go van to al free sitio web de CASL resources y van and a donde assessments, you'll están see los it recursos there. gratuitos, I free also want resources, to lo van a underscore ver. one part of our También framework, quisiera which we recalcar call algo, una parte de PDSA, nuestro plan, marco que se llama do, PDSA, study, and planificar, act. hacer, And estudiar y utilizing that actuar. framework Y hay que to assess utilizar whatever ese measurement marco para tool or evaluar existing data las that you have in herramientas de place to medición be able o to assess los the datos con SEL que outcomes. cuentan para I poder will say we ver cuáles talked son about los bias resultados being a en términos challenge, de but aprendizaje also this piece on socioemocional. professional Pero development of teachers when es using cierto que el measurement sesgo tools, es because if teachers aren't really un prepared reto, to pero hay understand how que to preparar a los utilize the tool docentes para or view utilizar the este data instrumento, that's porque coming cuando from the tool, están it's one of the biggest challenges that we see si in no varsity están with bien measurement, preparados para assessment, and utilizar el SEL. instrumento y comprender sus resultados, nos encontramos ante un reto aún mayor. Gracias. La medición, de nuevo, sigue siendo un desafío y ahí estaba leyendo que hay una que es el Early Human Capability Index, que, bueno, sobre el que has escrito que finalmente puede ser una herramienta que se comporta bien, es de una medición más simple, para no tratar de simplificar las cosas, pero sí tratar de implementarlas para poder llevarlas a escala. Entonces quisiera oír un poco tu experiencia sobre cómo llevaste a probar esa herramienta, que es un estudio muy interesante, y si todavía aún estás convencido que es una buena herramienta. Bom, esse instrumento não fomos nós que criamos, é instrumento La herramienta australiano. no la creamos nosotros, se creó en Australia. Nosotros también desarrollamos otros instrumentos que no están basados únicamente en la autodescripción, digamos. Es la herramienta que descubrimos que es más fácil de escalar que según el formato que se utiliza normalmente en los ministerios de educación. Pero
estamos estamos de acuerdo con Alaya. Alaya, perdón. Pero para profundizar más en la información que resultará útil para la elaboración de políticas, hay que, en primer lugar, refinar un poco las
preguntas. El Early Human Capability Index es un instrumento para niños pequeños basado en la experiencia del docente, que, bueno, la idea es buscar, si el profesor tiene que contestar el mismo instrumento, el mismo cuestionario para cada niño, digamos que tiene 20 alumnos, eso genera mucha fatiga, o sea, termina renunciando. Entonces, todo instrumento tiene sus ventajas, distintos ángulos de acercamiento, y si la política se diseña bien, los instrumentos tienen que contar una historia para informar la toma de decisiones, y también tiene sus sesgos, como es el caso, el caso del docente, el efecto de aura, digamos. Si tiene preferencia, predilección por algún niño, entonces va a contestar de una forma positiva las preguntas, y será lo contrario con el niño por el que tiene menos predilección. O sea, sí que hay un sesgo del docente. Entonces, es un área del conocimiento que se encuentra en franco desarrollo aún. Se ha hecho mucho, eso puede ayudar mucho a la toma de decisiones, pero bueno, al ver los distintos tipos de instrumentos y al navegarlos, también ingresa nueva información con Ministro, nuevos retos. Está oyendo obviamente cuáles son las ventajas y los desafíos que hay en tener todo este tipo de información que se necesita para poder construir y tomar decisiones a partir de los resultados. ¿Cómo cree que esta información puede ser utilizada por los actores cuando regresa a ellos? Que estoy hablando de docentes, directores de escuela y las autoridades. Como con esa sensibilidad que debe ser tenida en cuenta. Sí, hay una evaluación permanente que estamos estableciendo en el Perú desde el 2019, como lo señalaba hace un instante Jimena. Una evaluación que se incorpora también a la evaluación de aprendizajes permanente que se hacen y que nos permiten tener un diagnóstico lo más cercano a la realidad. A veces es paradójico, por ejemplo, hemos tenido muy buenos resultados en el año 2023 en todos los grandes retos de aprendizaje en las zonas rurales, por ejemplo, en el Perú, en la evaluación que hicimos en el año 2023, cuando nadie lo esperaba. Y eso nos permite ver cómo podemos también focalizar mejor nuestras políticas. Estamos ante retos de infraestructura en un país grande como el Perú, con más de 34 millones de habitantes, con una población joven que está también demandando servicios educativos innovadores, en donde hay retos tecnológicos en torno al acceso al Internet, por ejemplo. Pero la idea es que estas evaluaciones y esta medición del ambiente socioemocional, de la capacidad de adaptación frente a los retos de esas sociedades locales, de estas comunidades educativas, se pueda ir sobrepasando, resolviendo, pero siempre manteniendo en la mirada que la escuela es el factor más importante para mantener la cohesión social. Y por eso es importante el pacto social por la educación en el caso peruano, por estas formas del desacuerdo que se han multiplicado en los últimos años y por las dificultades institucionales, en donde parecía que papá y mamá se peleaban mucho arriba, en términos metafóricos, en esas comunidades, en esa sociedad, en el país, no nos poníamos de acuerdo, por eso estos cambios de presidentes y la necesidad de estabilizar constitucionalmente al país, de darle nuevamente un impulso y una certidumbre en torno a lo que significa el ponernos de acuerdo sobre lo mínimo. Por eso es fundamental el impulso con nuevas infraestructuras que incorporen estas nuevas dinámicas pedagógicas, como las aulas flexibles, en donde estamos formando más de 5.000 profesores de los cerca de 400.000 que tiene la carrera pública magisterial en el Perú, y les estamos dando las herramientas para que puedan colaborar en el aula, porque son 2 o 3 profesores los que participan en el esfuerzo del aula flexible, en donde los estudiantes leen,
preparan una presentación, aquellos que requieren concentrarse individualmente tienen el espacio para hacerlo, aquellos que requieren fortalecimiento en sus capacidades en matemáticas, en lectura y en redacción, lo hacen en un aula pequeña dentro de la gran aula flexible. Y esto lo estamos desarrollando gracias a un programa de gobierno a gobierno de infraestructura con el Reino Unido de la Gran Bretaña y la cooperación técnica de Finlandia. En América Latina creo que estamos avanzando bastante en comparación con lo que teníamos antes como país, y eso nos va a permitir seguir dándole un nuevo impulso, que en este caso le da un mayor reconocimiento a cerca de 120,000 alumnos este año, 2025, pero en los próximos años serán 500,000, y seguramente podemos ahí avanzar en esta nueva pedagogía que nos reconcilie entre el tema socioemocional y los aprendizajes más tradicionales, por así llamarlos, como las matemáticas o la redacción, que parece el punto en donde tenemos que mejorar más. Muchísimas gracias, ministro. Y bueno, para cerrar, una pregunta de corta respuesta de 1 minuto, que fue muy interesante pensar que ahora quieren ya salir y pensar internacionalmente con la estrategia. En ese sentido, pues la aproximación, de nuevo, es entrar por escuelas, clases, distritos, municipios, o cómo es la mejor forma de ganar esos adeptos para poder conseguir y contagiarse a todo el mundo de la importancia de la educación socioemocional, y como que han pensado que puede ser una estrategia pensando en América Latina, obviamente. Great question, and Excelente one that we are pregunta. not prepared to Es fully una answer, pregunta but que we have a todavía lot no of hard podemos questions. contestar The reason why I por say completo, pero tenemos our muchas preguntas international difíciles ante strategies, we're nosotros. actually Nuestra planning on estrategia bringing internacional together, we don't es know how many aunar countries yet, esfuerzos over entre, bueno, no 101 sabemos cuántos countries come países, hay to más us de in just the 101 last países que se nos year as acercaron en el support último to año develop a pidiendo community of asistencia what para we're calling desarrollar una international comunidad SEL que fellows llamamos who will represent their especialistas country, their internacionales municipality, en and come together at aprendizaje this international socioemocional network. que se And we've van all mentioned a unir en OECD una at some red point or internacional. another. Y hablamos We de la actually have OCDE been en algún working very momento, closely with the hemos OECD as trabajado de la well mano de la to OCDE bring these también, countries claro together está. to Pero learn la what idea is es working acercar a under estos different países entre contexts. ellos para We poder have about entender qué es lo que 150 funciona en distintos fellows here contextos. Tenemos más de domestically, so we have been 150 de estos learning over the especialistas last few years aquí of a what nivel is working nacional with y hemos engaging estado parents in the aprendiendo rural communities, what is de cómo working se with trabaja partnerships between con school los and padres y community to madres address en las violence comunidades and get rurales. ¿Qué that se come puede out hacer the en la door. escuela para So luchar it's contra la bringing these violencia? De eso leaders también se ha together who hablado. are doing La this idea work es to reunir be a able to estos have líderes que a están haciendo learning esta labor exchange to be able para to que highlight those puedan things aprender that los we unos de know los are otros working and be y able to puedan share it resaltar qué es globally. lo que And funciona y so compartirlo the a nivel international mundial. strategy will La launch in the estrategia spring, and we internacional know se we're va a going to have lanzar quite a en la variety of primavera representation, boreal but that y is habrá the goal, to mucha create a learning representación community y la so idea we can es, como decía, harvest those generar una comunidad examples de and be able to aprendizaje para que display them podamos forward. aprovechar estos ejemplos y también compartirlos a nivel mundial. Daniel, Muchas gracias. sobre, de nuevo, volviendo sobre medición y sobre recomendaciones para la mejor forma de aproximarse en diferentes contextos, ya que ha salido varias veces en las discusiones que el contexto donde se ubica la problemática que se quiere atender incide fundamentalmente sobre lo que se quiere hacer y lo que se puede medir. Pensando en eso, ¿cómo? Sí, y voy a cerrarlo un poquito. Si uno habla en años iniciales, ¿cuáles son las estrategias que mejor han tenido resultados en Brasil en términos de medición y presentar resultados que logren después tener impacto? Bom, você pegou os anos iniciais, que é justamente mais difícil, mas vamos lá. Me dejaron las Eu preguntas acho que más tem uma difíciles para mensagem que responder, talvez pero não el tenha primer sido mensaje, suficientemente y falado aqui, creo que mas se ha quando a gente hablado fala de forma de qualquer sucinta, pero aprendizagem, mas cuando especialmente das hablamos aprendizagens de los socioemocionais, aprendizajes, sobre todo el o aprendizaje processo importa. socioemocional,
el proceso sí importa. Entonces, América Latina, y creo que el aprendizaje ha sido condicionado por una planificación en base a las evaluaciones, algo que, y esto que cuando hablamos de esto, se han creado instrumentos socioemocionales y me encanta, por ejemplo, Stanley Kubrick. Y, por ejemplo, si aplicamos la problemática de la naranja mecánica, estoy seguro que en la medida que esto pudiera tener un impacto en cuando vemos cómo se llegó a ese punto final, es una preocupación. Lo primero que estoy de acuerdo, pero no. El currículum necesita tener una elaboración y tiene que haber una documentación, no solo en los resultados, para cuando hablamos, por ejemplo, de la selección de los mejores programas. Es un poco peligroso y es muy fácil cuando uno piensa en escalar en los primeros años, teníamos la limitación que los niños no tenían la capacidad de reflexionar sobre estas características porque las medidas de autorrelato son muy precisas y las alternativas en general son medidas que se basan en tareas. Por ejemplo, a nivel preescolar, se empieza con libros de historia en donde empieza con la historia y que el niño tiene que responder a estos desafíos. Y es una estrategia interesante con respecto a la educación a los niños, pero es mucho más caro aplicar esto y escalar esto. Y se ha demostrado cómo los niños tienen un retrato de un universo más amplio, pero en los primeros años hay que definir y vemos algunos de los estudios que se adaptan, otros requieren una mayor intervención del profesor e instrumentos basados en el desempeño que son más interesantes, sin embargo, difíciles de implementar. Obrigada, Daniel. Y ministro, para cerrar, pues teniendo en cuenta estos de nuevo, la importancia de tener en cuenta cada contexto y las diferencias de cada uno y cómo se debe implementar, no una misma fórmula, sino entendiendo esas particularidades, nos puede esbozar cómo está la agenda, digamos, para los próximos años en Perú en términos de cómo continuar avanzando y escalando la medición de habilidades socioemocionales? Sí, reconociendo permanentemente, porque partimos de esa política del reconocimiento, de la importancia de lo socioemocional, pero para construir también un modelo pedagógico diferente, mucho más cercano de la comunidad educativa en donde llevamos adelante ese proyecto, proyectos de infraestructura que respondan a nuevas demandas, tanto en la ruralidad como en las zonas urbano-marginales, con modelos de escuelas modulares integrales que tienen que ver con la innovación, tanto constructiva como pedagógica, en donde esperamos poder seguir desarrollando una cooperación intensa con otros socios latinoamericanos o europeos o americanos para seguir profundizando en esa relación que permita darle también reconocimiento a nuestros pueblos originarios, a nuestras regiones. El Perú tiene 54 pueblos originarios, tenemos 42 lenguas indígenas que preparamos desde el Ministerio de Educación y llevamos adelante el proyecto pedagógico con profesores que practican esas lenguas. Y ese esfuerzo es parte de esa política de reconocimiento. Necesitamos complementar con una infraestructura adecuada, que es parte también de lo que vamos a hacer este 2025, buscando soluciones innovadoras y adaptadas a escuelas mucho más gobernables, de 50 alumnos, de 200 alumnos, de 400 alumnos, dejando poco a poco de lado las grandes unidades escolares que fue en un momento dado en los años 50 una tradición en América Latina
y en el Perú. Así que vamos a seguir adelante con el Pacto Social por la Educación, dándole lugar a lo socioemocional y también a la cohesión social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro, y les agradezco a los tres por su participación y por este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Excelente. Wow, cuánto hemos aprendido el día de hoy. Y para quienes nos están mandando una enorme cantidad de preguntas a través del Zoom, la agenda no nos da el tiempo para poder responderlas ahora, pero van a tener todas las respuestas en nuestro blog Enfoque Educación. Así es que les pedimos que vayan al blog y vean en breve las respuestas a todas sus preguntas. Y para reflexionar ahora sí sobre todo lo que hemos escuchado el día de hoy, quiero invitar, tengo el gran placer de invitar a nuestra jefa de la División de Educación, Mercedes Mateo Berganza. Adelante, Mercedes. Muchas gracias. Tengo el enorme desafío de tratar de resumir en los próximos 5 minutos, porque ya me han dicho que no tengo mucho tiempo, lo que ha pasado en las últimas 2 horas y media y además con caras y cuerpos hambrientos. Así que me voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Me van a permitir, quite esto porque creo que va a ser más fácil así. Partimos esta mañana, la vicepresidenta de sectores, Ana María, nos compartió algunos desafíos, de desarrollo importantes que enfrentan nuestros países. Nos habló de la región, una de las regiones más violentas del mundo, de la crisis de aprendizaje que enfrentan nuestros estudiantes, de los temas de salud mental que son particularmente preocupantes y también de los altos niveles de desempleo que enfrentan nuestros jóvenes. Y lo que escuchamos durante toda la mañana es que la educación, la escuela, la comunidad es parte de la solución y que el desarrollo socioemocional, como decía Kimberly, no es algo más en el plato, sino que es el plato. Es decir, que es una parte central de esa solución. Hablamos también, hemos escuchado hoy durante el día, ¿qué son esas habilidades? ¿Qué son las habilidades socioemocionales? El desarrollo, ¿en qué consiste el desarrollo socioemocional? Y uno de los mensajes más importantes que se ha repetido durante toda la mañana es que las habilidades tienen una relación dinámica entre sí. Nos lo dijo la vicepresidenta, pero lo hemos ido escuchando a lo largo de todo el día. Y eso no es menor. Volvemos a la idea, eso de que es el plato, es la parte esencial del desarrollo. Tendemos muchas veces, cuando estamos tratando de buscar soluciones, ofrecer soluciones a problemas estructurales de desarrollo, tratamos de simplificar la ecuación. Y cuando uno simplifica la ecuación dice, ok, tengo un problema de aprendizaje de lectoescritura, de matemáticas, tres cuartas partes de mis niños no cumplen con las habilidades, no llegan a las habilidades, al mínimo de habilidades de desempeño en matemáticas, y entonces desarrollo una intervención para matemáticas. En realidad, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado durante todo el día es que cuando uno desarrolla una intervención en educación no puede separar lo cognitivo de lo socioemocional y de la función ejecutiva de la que de alguna manera hemos hablado hoy también. Y por eso veíamos, eso estaba muy bien ilustrado en el vídeo que nos ha presentado, en algunos extractos del vídeo de Race to Nowhere que nos presentó Vicky Abeles, cuando nos hablaba de la ansiedad en matemática que genera inseguridad en el estudiante, que afecta la memoria de trabajo, el working memory, y que a su vez afecta la capacidad para aprender habilidades cognitivas como es la matemática. Hemos hablado también de estas habilidades, además de que tienen una relación dinámica entre sí. Hemos escuchado algunas buenas noticias y una de las buenas noticias es que son maleables. La neuroplasticidad del cerebro hace que este tipo de habilidades, al igual que otras, se puedan ir aprendiendo y desarrollando a lo largo de la vida y que se puedan enseñar. Es decir, que la escuela
la comunidad, los padres, tenemos un rol fundamental en el desarrollo de esas habilidades en nuestros niños y en nuestros jóvenes. También hemos escuchado algo que nos lo ha dicho la vicepresidenta, pero que lo hemos vuelto a escuchar después, creo que era Kim la que lo mencionaba, que en algunos casos son más importantes que el coeficiente intelectual para predecir éxito en la vida. Un dato interesante que también escuchábamos es que los estudiantes que han recibido una buena educación socioemocional tienen más probabilidades de ir a votar. Es decir, que el nivel de compromiso social, de actividad, de participación social y democrática también se acentúa gracias a estos programas. Es decir, que tienen muchas externalidades positivas. Hemos tenido 2 sesiones importantes. Una en la que básicamente tratábamos de entender qué funciona para el desarrollo socioemocional y otra en la que hemos discutido cómo medimos el desarrollo y las habilidades socioemocionales. Y quiero cerrar con este llamado a la acción, que es de alguna manera un resumen de lo que hemos escuchado en esas 2 sesiones. Primero, que el aprendizaje socioemocional tiene que incorporarse de forma sistémica. Hablaba alguien de la fábrica de la educación. La fábrica de la educación tiene que tener como un pilar central el desarrollo, el aprendizaje socioemocional. Y ahí hemos tenido también las experiencias de 2 ministros de educación, el ministro de El Salvador y el ministro del Perú, que nos han contado algunas de las acciones que están tomando en ese sentido hoy en ambos países. Hemos escuchado también el programa, Enrique nos contaba lo que se está haciendo en Colombia, lo que se lleva haciendo en Colombia a través del programa Aulas de Paz. El segundo tema importante, conclusión importante, llamado a la acción, es que hay que invertir en el desarrollo profesional docente. Y ahí vuelvo un poco a la idea del ministro de Perú sobre las aulas flexibles que nos comentaba. Tercera recomendación, hay que involucrar a toda la comunidad educativa. Se aprende en la práctica. Y generar esas sinergias para maximizar impactos de este tipo de programas. Cuarto, tenemos que medir y comprometernos con la mejora continua. Ahí rescato del panel que vimos liderado por Jimena, de Daniel, Alilla y del ministro de Perú, la importancia de set targets, no solamente medir, sino tener objetivos claros de mejora hacia donde queremos apuntar esos esfuerzos. Me quedo también con una idea que me gustó mucho y es que en los temas de desarrollo socioemocional, creo que lo decía Daniel, el proceso importa, no es irrelevante cómo hacemos las cosas. Y quiero cerrar con un último punto, que más que una receta es de alguna manera un llamado muy concreto a ser mucho más intencionales en cuánto y cómo invertimos en educación. Creo que era Kimberly la que decía, no vale de mucho hacer grandes planes si no ponemos los recursos que se requieren para implementar este tipo de programas. Así que invertir bien, lo sabemos, hemos liderado desde el banco todo un trabajo en lo que llamamos gasto inteligente. Hay que invertir bien y de forma eficiente, pero hay que invertir más también en educación en la región. Así es que con estas palabras quisiera tratar de cerrar lo que en mi opinión ha sido una mañana extremadamente inspiradora, con intervenciones, videos. Hemos escuchado también las palabras de los niños, de cómo definen ellos, cómo se sienten con relación a lo que son las emociones, los sentimientos. Juntos podemos transformar la educación. Aprendemos verdaderamente cuando estamos profundamente conscientes y conectados con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, y hago un llamado para que sigamos innovando, aprendiendo, colaborando juntos. Quiero de nuevo agradecer a las autoridades, a los ministros nacionales, a los ministros secretarios, secretarias de educación subnacionales que nos acompañan, Comunidad Araucaria, Fundación Barqui, por la confianza,
porque seguimos construyendo juntos y porque sigamos actuando con propósito en la dirección que nos hemos trazado hoy. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mercedes. Y vaya si ha sido una mañana inspiradora para todos nosotros. Hoy nos hemos alimentado la mente con todo el conocimiento que hemos recibido y estoy seguro que a estas alturas ustedes están pensando en alimentar sus estómagos, ¿no? Pero antes vamos a cerrar alimentando nuestras almas, porque Mercedes hablaba de inspiración y qué mejor momento y qué más inspirador que lo que vamos a recibir ahora. Para inspirarnos vamos a disfrutar de una presentación musical a cargo de la Fundación Puertas Abiertas. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Dayana Batista, qué honor estar aquí con ustedes. Primero, antes de contarle un poquito de mi historia, que ya hablaron un poquito de mí, quiero darle las gracias por esta gran invitación, por abrirle las puertas a Talempro y por unirse a este proyecto que, como pudieron ver en el video, cambia muchas vidas. Yo empecé en la música desde que tenía 8 añitos y fui una niña muy soñadora. No sabía cómo utilizar mi talento como plataforma para poder ayudar a tantas personas. Y apareció Talempro en mi vida. Ahí me di cuenta que con mi talento podía ser agente de cambio, podía cambiar tantas cosas, podía cambiar tantas vidas, cumpliendo mis sueños. Ese es el verdadero propósito de Talempro. Aquí en Talempro también nos enseñan muchas herramientas para la vida a través de charlas, a través de talleres como de finanzas, de crecimiento para nuestros valores y, muy importante, la parte humana. Después de todo el proceso que nosotros pasamos en Talempro, llegamos a la parte final, que viene siendo el talento. El talento que nosotros utilizamos para poder ayudar a tantas personas. Les quiero contar algo muy importante para mí y que cambió mi vida por completo y que me sentí la ganadora desde ese momento. Porque cuando nos dijeron que una de las partes era hacer una labor social, yo dije, wow, no puedo creer lo lindo que es utilizar tu talento para ayudar a tantas personas. En mi ocasión fue arreglar una escuela, un aula de una escuela, y no hubo sensación más linda que ver a los niños correr hacia mí y hacia mi grupo de la brigada, abrazarnos y decirnos muchísimas gracias por cambiar nuestras vidas, por mejorar, por acondicionar nuestro lugar. Y yo me sentí muy feliz. Yo dije, esto es lo que yo quiero en mi vida, conseguir a través de mi talento un propósito social. Esto es lo que es Talempro. Así que ahora vamos a la parte del talento y me gustaría mostrarles un poquito de lo que sé, que es cantar es mi talento. Voy a cantarles la canción más especial para mí, que es Ahora Tú, con la que gané la categoría Mejor Intérprete y pude ir al extranjero a estudiar creación y producción musical, a seguir con mis sueños. Así que espero que les guste esta presentación y lo hago con todo mi corazón. Y muchas gracias a ustedes por ser agentes de cambio para el mundo que en realidad lo necesita. Antes de ti yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callé?
Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Muchas gracias.